Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a estar viendo lo que sería arborización y jardinería. Antes de eso, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la arquitectura del paisaje. Pues bueno, la arquitectura del paisaje, también conocido como paisajismo, consiste en el arte, la planificación, diseño, proyección, gestión, conservación y rehabilitación de un espacio público o privado, espacios abiertos o de suelo, con tal de que precisamente tengamos un cambio, una restauración medioambiental, urbanística o de diseño urbano. Normalmente esto se hace en parques, en recreaciones, pero también se hace en lugares donde se requiere una conservación histórica y actualmente pues también ya se hacen en hogares y en viviendas. No hay que confundirse, la historia de todo eso está vinculada directamente con la jardinería. Sin ella, pues no se podría lograr. Vamos a ver que la jardinería está creada precisamente para poder albergar estos espacios públicos abiertos, sin que necesariamente tengamos que estar cercados, que nos permitan el poder andar, pero también que nos permitan contener y cuidar el medio ambiente. Las actividades de un paisajista, pues van desde el diseño, la creación, pero también la planificación de lugares que nos permitan precisamente incorporar el medio ambiente a nuestra estructura, a nuestra infraestructura civil, que nos permitan gestionar áreas naturales que permitan tener una mejor evolución, una mejor incorporación entre ambos elementos. No solo representa una parte de lo que sería la parte del edificio, sino que una parte fría, sino que también la parte armónica que representa la vegetación basada en el estudio hidrológico, ecológico que podamos tener de un lugar. Es muy importante para cualquier arquitecto paisajista gestionar un paisaje. En base a esto, pues existen tres especialistas principales, los que son los paisajistas, los gestores de paisaje o los planificadores de paisaje. Cada uno de ellos pues da diferentes cosas. Desde el que planea cómo debe de quedar, el que gestiona y desarrolla todo lo necesario en plantas, basándose en su economía, en su conocimiento ecológico y de vegetación para poderlo lograr, hasta el que únicamente se dedica a construir. Vamos a ver que los componentes básicos de un paisaje pues son cuatro. El primero es el geológico, la tierra con la que cuento, qué tipo de relieve, qué tipo de material granular, qué tipo de, qué tipo de formas tiene, qué, qué humedad, qué saturación, qué cantidad de carbono pueda tener. Lo hidrológico, qué tanta saturación, humedad, qué tanta agua contengo en este lugar, y a partir de eso, qué tanto puede durar el tiempo. En lo biológico, la vida vegetal, animal que yo quiera tener en ese espacio, nos vamos a dar cuenta que no solo es la parte vegetal, sino también si estamos hablando de un tipo de jardín, por ejemplo, chino, donde también intervenga algún tipo de fauna como peces, pues ya viene dentro del mismo paquete. Y el antrópico, pues de que las estructuras espaciales puedan interactuar con el humano, es decir, que nos permitan a este jardín que no sea solo un jardín ornamental para observar, sino que nos permitan transitar por él, vivir en él, toda una experiencia. El espacio, pues, es un conjunto de características de un paisaje, determinadas por la disposición tridimensional de los objetos y espacios libres. Se distinguen diferentes tipos de escenas según la distribución de los objetos para formar el paisaje. Todas las plantas tienen la propiedad de articular, unir, fomentar los espacios interiores y exteriores, dar una variedad ambiental con los colores o texturas. A un edificio que puede estar hecho de puro concreto le podemos dar un cambio total con un buen nivel de vegetación. Los materiales de la naturaleza, la configuración del terreno, la vegetación, pueden definir por sí mismos un espacio. No se requiere muchas veces la arquitectura del edificio, sino que el entorno que lo va a rodear, lo que lo va a hacer grandioso. Vamos a ver que muchas personas se dedican a construir edificios inimaginables con tal de demostrar que su capacidad radica precisamente en el diseño, pero no, también la capacidad puede basarse en el paisajismo que le queramos poner a ese mismo edificio. Para eso no solo es la parte de instalar, sino también la parte de mantener, de darle un mantenimiento. Hay que tener un conocimiento amplio sobre todo esto, un conocimiento sobre el agua que vamos a estar teniendo, la planificación, la,
el cronograma de fertilización o de mantenimiento que tengamos que ver, el control de las hierbas, es decir, cada cuánto tiempo vamos a estar cortando las malas hierbas para que no se excida, la poda, cada cuánto se va a estar haciendo poda o si no se va a hacer, el tipo de plantas. Con los pavimentos, si son un material que a veces hay que tener mucho cuidado, que algunas plantas pues afectan en cierta manera a los materiales que podamos tener, entonces siempre hay que tener un gran conocimiento, sobre todo la precaución de qué estamos instalando. La arquitectura del paisaje trata de conseguir más de la naturaleza, ya que ésta llega a formar parte de un conjunto más amplio. Recuerden que la naturaleza de ahí venimos y entonces debe ser una parte funcional y total de casi todo lo que hacemos. Bueno, vamos a ver que el tipo de plantas pues dependen directamente de de la temporada de año. Muchas veces depende de en qué temporada ponemos qué tipo de plantas vamos a tener. Por ejemplo, en diciembre o en esa temporada de noviembre a diciembre hacia la primavera, nos vamos a encontrar con flores como pueden ser como rosas, pueden La ser Nochebuena, ¿no? no, pero la Nochebuena, los peroles, que son plantas que normalmente se dan en este tiempo, sin duda la que más enmarca la Navidad es la Nochebuena, porque es una planta que su principal florecimiento es precisamente en la temporada de diciembre y que normalmente en otras temporadas se encuentra en un espacio letárgico. Vamos a ver que hay que tener mucho cuidado no solo con la temporalidad, sino también con el tipo de materiales que le vamos a poner. Por ejemplo, las enredaderas, aunque son un elemento muy distintivo para muchos edificios, le pueden dar una muy buena imagen, también representan un cierto cuidado. ¿Cómo los vamos a instalar? Los vamos a instalar con una malla, se van a instalar con una malla de metal o de madera. Y van a estar directamente pegados al muro. Recuerden que todo esto puede implicar este, lo que sería plagas, puede implicar humedad sobre los muros y con eso se afecte, o si no están bien pegados los ladrillos, que al rato del otro lado empezamos a ver moho o algún tipo de pastura del otro lado del edificio. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado qué queremos con la vegetación y cómo lo vamos a instalar. Por eso hay que tener en cuenta hasta incluso los tipos de raíces. Existen en la naturaleza 5 tipos de raíces según la forma, existen también según crecimiento y según el tipo como se ancla y cómo es el anclaje a las plantas. Existen las más comunes que son las raíces primarias, que se caracterizan principalmente por tener un mayor grosor y tamaño cercano al tallo y se van haciendo más delgadas. Existen las fasciculadas o fibrosas, que son, de vez de que sean pocas, es una gran cantidad, son una gran cantidad de hebras las raíces y esas se encallan de manera vertical hacia el suelo. Las napiformes, que normalmente pues son las que generan estas a los tubérculos, las ramificadas, que son como por ejemplo los cebollines y demás, y las tuberculosas, donde vienen las papas, eh, pues aquí nosotros lo conocemos como cuesa, aunque en otros lugares lo conocen como papa de chayote y demás. Las adventicias son un tipo de raíces que debes de que se encuentren interiormente, horizontales, como las horizontales, para los que no les dije, son las fasciculadas y las verticales son las axomorfas. Después vienen las adventicias. Las adventicias son las raíces que se desarrollan a lo largo del suelo, es decir, que quedan brotando. Una las puede ver en algún tipo de árboles principalmente. Estas absorben grandes cantidades de nutrientes y aguas del suelo, por eso hay que tener mucho cuidado que en donde tengamos edificios o casas habitación no pongamos árboles de raíces adventicias, porque si no vamos a ver sobre el mismo suelo las raíces y esto va a generar complicaciones con tuberías, con cimentación y demás. Para otros casos vienen las plantas que tienen raíces acuáticas. Estas normalmente se ocupan mucho en los jardines chinos o japoneses por el tipo de forma de las plantas que son flotantes, e incluso también vienen lo que son las raíces parasitarias o aéreas que se pueden encallar en cualquier tipo de árbol o elemento. Siempre es importante también tener en cuenta lo que son las raíces
tipo zancos o fulcreas. Estas son árboles de no tan gran tamaño, sin embargo, que sus raíces son muy horizontales, se van hacia lo largo, como las que son adventicias. Sin embargo, ese tipo de raíces forman como pequeños dedos que se van encallando en la tierra y van haciendo como ondas, se encallan, salen, se encallan, salen. Y normalmente se encuentran en playas o en lugares de este tipo. Siempre es muy cuidadoso tener ese tipo de cuidado con ese tipo de raíces. Si no queremos poner árboles, no queremos poner tipo de ornamentos tan complejos, podemos irnos a ornamentales como son las petunias, los perritos, las teresas, geranios, las salvias, las bugambilias, el bambú, que también para algunos elementos asiáticos funciona de gran manera. O en invierno, como son todas las plantas cítricas, el limón, la naranja, el perón, la nochebuena, los pinos, el nevado de París, igual. Son grandes plantas como la pasiflora que nos pueden dar un gran imagen durante temporadas, ¿cómo se llama? Por temporadas invernales. ¿no? Bueno, ya que vimos algún tipo general de qué es de dónde viene esto, pues vamos a ver la historia. La historia se remonta a los jardines egipcios y mesopotámicos. El jardín nace cuando se busca la satisfacción corporal y espiritual, inspirada en la presencia de la vida vegetal o de la vida o de la naturaleza en un espacio pacífico y recogido. En Egipto y Mesopotamia se originaron los primeros jardines. Normalmente se dominaba una jardinería utilitaria, la cual no solo sirviera como ornamento, sino también como parte alimenticia o como elemento para sombra. Es decir, se alineaban grandes cantidades de palmeras cercanas a lugares donde tuviéramos estanques para poder cultivar incluso hasta peces o animales de bajo calado, y alrededor teníamos palmeras que nos pudieran proveer de alguna cierta sombra. En los jardines persas, siguiendo cierta idea de la parte romana egipcia, habían algunos jardines marcados en forma más cuadrada, se buscaba la geometría. Normalmente estos tipos de jardines tenían una gran cantidad hidráulica, percibían grandes cantidades de agua debido a que absorbían agua de los 4 ríos provenientes del Nilo, el Tigres, el Éufrates, el Gijón o el Pisón. Entonces, por eso tenían gran cantidad, era muy fértil la tierra. Como lo podemos observar, son líneas muy geométricas, son espacios simétricos que permiten una visión y una perspectiva muy parecida en todos lugares, dando una ambientación y una simbología muy similar o muy apacible. Vamos a ver que a diferencia, los jardines griegos solían ser espacios o jardines arbolados sin tanto follaje, sino que buscaban ellos más la construcción en base al mármol, a la cantera. Entonces, ¿qué hacían? Colocaban la poca vegetación sobre basaltos o sobre lo que serían piletas. Buscaban y en el caso de los parques griegos, pues buscaban la colocación de algunos árboles, más que todo solo para encasillar lo que serían los andenes o espacios para poder andar. Esto normalmente lo hacían para poder dividir y para que todas las clases principalmente se pudieran dar. Recuerden que los maestros normalmente lo utilizaban para clases políticas, para clases educacionales o demás. Después los romanos, utilizando parte de la idea griega, empezaron a construir jardines más privados, donde se ocupaba principalmente ya el flujo de agua alrededor de esos jardines para que no tuviera que haber un riego especial, sino que ya fueran autoplaneadas. Había una ventaja, buscaban especies vegetales que requerían menos mantenimiento, y los primeros pasos de la jardinería y de la metodología precisamente datan de esa época, de lo que es de la antigua Roma. Aquí nos podemos dar cuenta de un tipo de jardín romano cercano precisamente a la parte administrativa romana. En ese jardín podemos estar observando que no tiene lugar propiamente para poder emanar agua. Sin embargo, alrededor de estos no lo logramos ver, pero existen canales subterráneos donde se les provee agua y se les permite precisamente para poder mantener en mejor calidad los jardines romanos.
Los jardines musulmanes, normalmente ya en el oriente más, en el Medio Oriente o rumbo a la parte oriental, los musulmanes buscaban lugares que estuvieran más cerrados, que no permitían el espacio público, era algo más privado, encerrado, donde el agua y la vegetación formaron una especie y un conjunto que permitían el espacio y la vinculación entre agua, plantas y humanidad. Normalmente les gustaba mucho el olor, entonces siempre el empleado de plantas aromáticas como el azahar, el jazmín, la lavanda y sobre todo la intimidad, el aislamiento. Buscaban espacios que pudieran recorrer, caminar sin la necesidad que otras personas les afectaran. También ocupaban mucho fuentes, igual que los romanos, para que el sonido de la fuente, en este caso, quitara el sonido exterior, es decir, lo ocupaban como paredes de aislamiento en la misma agua. Después viene el jardín medieval, que fue un periodo donde los jardines medievales los hacían precisamente para casos exclusivos, eran un elemento para cultivo, alimenticio, medicinal dentro de castillos y monasterios. Normalmente, pues de ahí viene lo que en muchos de los estudios en plantas vienen de esa época, entonces fue algo un poquito más cerrado, más a la parte de desarrollo vegetacional a nivel de conocer las plantas, más que de la parte vistosa. Hasta que llegamos a los jardines renacentistas, que sin duda a mí son los que más me llaman la atención. Los jardines renacentistas vienen una época de pues, pugna, de competencia entre, por ejemplo, los romanos, y empiezan a aparecer otro tipo de jardines, los cuales permitían espacios amplios, circundantes, con terrazas y escaleras, ¿sí? Aparecen los primeros jardines, como los romanos en este caso, con figuras geométricas muy basadas en el estilo grecorromano, bien marcadas, con un gran nivel de calidad para los cortes. Después aparecen los jardines franceses barrocos, principalmente de los más bonitos, el de Versalles, donde les importa mucho la parte floral, la parte plana con un pasto muy bien cortado, con flores de ornatos en macetas, con piletas, fuentes, dibujos muy marcados, alta precisión y perfección en todo lo que sean los elementos y jardines franceses. Aquí hay un ejemplo de un jardín francés, el cual tiene gran calidad, podemos darnos cuenta, separaciones entre cada montículo y entre cada arbusto, diseñada exactamente para que se vea homogéneo todo, no existe algo dispar, las figuras son iguales, en tonalidades iguales, todo para mantener precisamente esa perfección. Después viene el jardín paisajista inglés, del cual salió muchos de lo que actualmente conocemos en México, como Chapultepec, como en Estados Unidos, Central Park. Entonces, este tipo de jardín es un jardín pues que imita el paisaje, no es más que una adaptación de la naturaleza a un espacio controlado. Lo único que es traigo las plantas endémicas de un lugar y las instauro en un espacio. Eso me permite a mí tener un buen lugar, no tener que estar teniendo tantos problemas en otros lugares, sino que instalar los mismos elementos. No solo teniendo cuidado en que tengamos espacio para andenes y que se puedan reproducir de manera natural los árboles. Aquí tenemos otra imagen. Esto es algo muy parecido a lo que tenemos en el Chapultepec, en la Ciudad de México. No existe gran cuidado, son árboles que se mantienen a sí mismos, no tienen un gran mantenimiento porque se les está dejando su libre albedrío a la naturaleza. Después, algo más cuidadoso, algo más, este, ¿cuál sería la palabra? Más, diría por ahí más estético, más cuidado, pues son los jardines chinos u orientales, donde se emplean principalmente tres elementos básicos: la piedra, el agua y los vegetales a utilizar, la vegetación. Se trata de jardines paisajistas que intentan convertir un paisaje natural en un jardín privado, cuidado, de relajación, donde la parte religiosa es muy importante, encontrar al ser humano con su interior, con su alma, con su zen es muy importante. Por eso normalmente en la mayoría de plazas de lugares religiosos taoístas o confucionistas o budistas vamos a encontrar este tipo de jardines. Aquí se ve.
Otra parte importante, aparte de la vegetación, la piedra, el agua, pues son la utilización de lirios como plantas acuáticas para darle precisamente esa armonicidad. Otros ocupan incluso algún tipo de peces que puedan estar dentro de las fuentes para que puedan absorber incluso hasta la misma suciedad del lugar, no genere malos olores y permitan precisamente esa coexistencia de la naturaleza. El jardín japonés, alejado un poco de las pautas occidentales y más cercano a las líneas de sistemas chinas, son jardines marcados por la utilización de material pétreo en colores cafés, marrones, donde se ocupa mucho la arena para poder hacer trazos específicos, uniones en piedra, enmarcados con una vegetación muy cuidada, muy preservada, de donde viene precisamente lo que es el cuidado ornamental de los árboles, generar árboles con forma, con un tipo de, que se les permita su crecimiento natural, pero con cuidado, es decir, cuidando que las formas sean agradables a la vista. De ahí viene parte de lo que es la misma introducción de los bonsáis a los elementos, cuando no podían uno tener edificaciones tan claras, pues siempre tener en alguna maceta un bonsai siempre ha sido una base fundamental de la idea japonesa. Y la jardinería actual finales del siglo XVIII, o mediados hasta mediados del siglo XIX o del siglo XX, del XIX y XX, pues vamos a ver que ya vienen, como le estamos platicando, vienen jardines como Central Park, en 1858, viene Chapultepec, creado en la misma temporalidad, más o menos, con tendencias de jardines actuales, pero no es más que una representación en cierta manera de un jardín inglés que permiten la creación de ciertos arbustos y con pasos y andenes. En algunos otros lugares hay una especificación más cuadrada, como en este caso, que estamos viendo un jardín europeo ya más cuidado y más redondeado. La clasificación de los jardines. Bueno, los jardines se pueden considerar como la expresión estética de la belleza, a través de la cual el arte y la naturaleza despliegan su gusto y estilo de vida civilizada. La expresión de una forma filosófica, individual o cultural, y en ocasiones una demostración de estatus, orgullo nacional en paisajes privados y públicos. Claude Monet precisamente dijo que el jardín es la obra más bella que puede existir. Vamos a ver precisamente vamos a ver algunos tipos de jardines, de los mismos que estamos viendo. Vamos con el jardín español, se conoce como patio andaluz. En la Andalucía existe una función arquitectónica del mundo romano con la musulmán. En España, parte de la cosmovisión española es una mezcla romana, germana y aparte de eso del Medio Oriente, donde conjuntaron, y vamos a ver ese tipo de lugares donde se ocupa mucho lo que es lo que es el barro, principalmente marcado en barro cocido, como son ladrillos, elementos de basaltos o de arcos marcados, enmarcando lugares. Por eso igual en México tenemos este tipo de lugares, y vegetación, una vegetación normalmente hecho por macetas de figuras palméricas, precisamente todas extraídas del Medio Oriente, para poder dar ese elemento general. Por eso en muchas casas de abuelitas podemos conocer y podemos ver y podemos representar que las casas que conocemos de familiares son así. Son pisos que tienen macetas donde van a tener un follaje alto con palmeras, porque es esa misma idea, es la mezcla germano-romana con la parte musulmana o del Medio Oriente. Aquí podemos ver la parte del Medio Oriente enclaustrada en las losetas que tiene la pared, el paramento de la pared tiene ahí un acabado con losetas de colores muy, muy claro que es la parte musulmana. Ahí está. Aquí vemos un jardín más amplio con tonalidades amarillentas, azules, siempre marcando colores fuertes que se puedan demostrar y apreciar fácilmente. Aquí estamos viendo otro tipo de jardín, un jardín más cuadrado, más tranquilo, más sobrio, con pocas plantas, arbustos.
Es algo que podemos saber en algunos lugares. Ahí se parece mucho a la casa de gobierno que puede existir en Puebla, en Allende, en el centro del país, con esas formas muy estéticas, arcos, espacios, fuentes y plantas. Incluso en San Cristóbal, por ejemplo, los que han entrado a Santo Domingo pueden encontrar ese tipo de elementos de esta manera. El jardín islámico o árabe, que es un jardín, es un tipo de jardín que ha sido desarrollado en el cercano y mediano oriente. Cercano se refiere a que se encuentra cerca de Europa y mediana longitud hacia Europa. En territorios ocupados por árabes, vamos a encontrar Israel, vamos a encontrar los Emiratos Árabes. Aquí podemos ver el esplendor, los colores basados en el azul, en el amarillo, en el café. Aquí podemos ver grandes tonalidades. Normalmente es mucha utilización de material pétreo y adornado con muy poca vegetación. Aquí lo único que vamos a ver, no empezamos, son algunos lirios que puedan apoyar precisamente a la preservación de los elementos que estamos teniendo, que son principalmente el material pétreo, como podemos observar en estas imágenes. Son lugares muy claros, con muy buena visión, iluminación y que deben ser muy pulcros. Aquí vemos la parte exterior que estamos viendo, utilización de palmeras bajas como tipo arbusto o palmeras altas. Estamos viendo espacios marcados para poder transitar, lugares con arcos, el arco árabe, el arco musulmán, bien entremarcados cada uno de estos, y espacios para la recreación. Aquí estamos viendo otro con la interacción incluso ya de vegetación tipo agreste, la que lo traían normalmente de la parte central de África, donde estamos viendo que son ya de cactus y elementos de este tipo. El jardín italiano nace normalmente a partir de las colinas de la región de Florencia a comienzos del Renacimiento italiano. Vamos a ver una transformación en el arte de los jardines y vamos a ir viendo algún tipo de composición muy, muy clara. Es habitual encontrar en estos jardines un estilo, una repetición de figuras, formas geométricas, como les venía marcando, canteras o sendas bien encajadas para marcar una fuerza en los límites. Dentro de la vegetación se destaca la variedad y multiplicidad de especies referentes a plantas, árboles y arbustos. Y por otro lado, va a que destacar que el agua es un elemento fundamental dentro de este diseño. Ahí está. Estamos viendo figuras geométricas, se repite el mismo elemento muchas veces. Nos gusta ver trazos similares. Como podemos ver, a cada dos espacios hay un claro de agua para precisamente enmarcar este tipo de jardines italianos. Aquí estamos viendo otro jardín italiano, figuras geométricas, se repiten las formas, cada cuadrante tiene una forma y un tipo claro de piezas. Vamos a ver que en México un jardín en Oaxaca está ocupando ese tipo de sistema para poder empezar a encauzarlo. Esto en base principalmente a utilizar siempre plantas endémicas. Entre más plantas endémicas se utilice, es más fácil. ¿Por qué? Porque el tiempo de duración de las plantas va a ser mejor. Y en plantas endémicas me refiero a utilizar las plantas del propio lugar. Aquí vemos otro ejemplo de otro jardín italiano, el cual siempre el seto es de las partes fundamentales. Lo podemos ver en la mayoría de estos ejemplos. El seto es el que lo marca fundamentalmente. El centro y formas claras. Por ejemplo, podemos ver aquí en este más cercano utilización de elementos rectangulares y en elementos circulares alrededor. Los pasillos enmarcados bien para que pueda pasar la gente y no haya la posibilidad precisamente de ser agresivo con la vegetación existente. Otra imagen de un jardín italiano. Vamos con el francés. El francés pues viene de la parte barroca, viene un tipo de calidad diferente. Vamos a ver un diseño que conlleva un proyecto racionalizado, profesionalizado, perfeccionado. Hay muchos elementos que marcan diseño, planificación, una ordenación del espacio, escenografía, una parte, un diseño anterior que sería la parte hidráulica, siempre teniendo mucho cuidado con cómo van a ser los lugares. Entonces, vemos aquí un excelente espacio. Las características que vamos a tener, la perspectiva, la subdivisión lateral, el agua, la topilaria o tailé, la escala,
la geometría y la articulación. Aquí podemos ver, creo que el ejemplo más claro de todos estos. Estamos viendo Versalles, el Palacio de Versalles, con una fuente, ¿cómo se llama? Con una fuente monumental, abriendo paso, ¿sí? Directamente a un pasillo, el cual nos permite pasar directamente a una planicie hecho por un pasto perfectamente cuidado, cuidado por basaltos en cantera, y después bajamos, y mármol, y pues bajamos hacia una pequeña estanque laguna que tiene la forma de un campo de fútbol con un espacio circular en el centro, en el cual yo creo que de ahí sacaron la idea para el castillo de Chapultepec. Ahí te permiten rentar una balsa y puedes estar dentro de esa pequeña laguna. Vemos no solo la instalación de placas, dentro de las mismas fuentes vemos algunas incrustaciones de material pétreo con forma de animales para dar una mejor acotación. Vamos a ver que la topiaria es muy clara. ¿Y a qué me refiero con topiaria? Topiaria es el arte de cortar, de cortar la vegetación. Vemos una topiaria muy exacta, muy calculada. Este, Estaba yo apreciando algo así y nos dicen que en este lugar existe una persona que se dedica literalmente a medir distancias, espacios. Existen expertos que se dedican a hacer precisamente la plantación y formación de toda esta jardinería. Aquí vimos otro lugar de un espacio francés. Estamos viendo igual unas cualidades de calidad mucho más elevada que algunos otros tipos de jardines. Aquí vemos otro jardín, gran calidad. Estamos viendo un espacio amplio. Los franceses siempre les gustaba precisamente tener espacios hacia la perspectiva. Este, Aquí estamos viendo lo que sería un pasaje lateral. eh, una imagen muy marcada de un trazo. Vemos en el centro una fuente. Las fuentes normalmente no les ponían lirios porque les llenaba de basura, entonces siempre lo intentaban tener lo más claro posible. Aquí vemos estamos viendo el Palacio Real en Francia, con el napoleónico, el que después toman para sacar a Napoleón. Estamos viendo fuentes que enmarcan y todas estas con una gran cantidad de vegetación para enmarcar el espacio. El jardín inglés o paisajístico, como ya lo habíamos platicado, es un jardín más agreste, sin tanta calidad. Estamos dejando proliferar algunas plantas con algún cuidado. Nada más permitimos que se incorpore la vegetación general a lo que estamos viendo. Estamos viendo aquí algunos ejemplos cerca de Yorkshire, allá en Inglaterra. Vemos aquí igual un trazado dentro de un pequeño lago, una pequeña casa. Entonces digo, para los que conocen en México, lo que sería Chapultepec es algo muy parecido. Estamos viendo imágenes de ahí. Algunas partes donde ya vamos a encontrar colores con plantas extraídas de otros lugares, como podemos ver aquí el perrito y algunas otras más para poder focalizar nuestra vista a ciertos lugares. Ahora, el jardín contemporáneo, tenemos un predominio de pavimento, que es algo más modernista, predominio de pavimento y otros elementos estructurales, numerosas estructuras y materiales modernos, hormigón, ladrillo, incluso metal, formas, colores. Vamos a ver un jardín moderno, pocas líneas, limitado. Aquí estamos viendo uno de ellos. Es un jardín que enmarca el edificio luce en sí, pero lo que le hace tener también otra cualidad es para que no se vea tan frío, tan sobrio, la vegetación que tiene alrededor le da un cierto color y alma al edificio. Dentro, espacios amplios, minimalistas, con un concepto básico, sin la necesidad de llegar a algo tan adornado como en anteriores casos. Vemos espacios para caminar, para estar tranquilos. Vemos un árbol que tiene las raíces, ¿cómo se llama? Verticales para no dañar el piso. Aquí vemos otro tipo de jardinería, un poquito más especializada, con topiaria para tener forma, pero sin embargo, seguimos únicamente uniendo a la parte contemporánea con la parte vegetativa. Aquí otro espacio igual que estamos uniendo, material pétreo, vemos ahí unas piedras de río,
unidas con algunos cajones de concreto pintado o marmoleado. Vemos también una pared, un friso, una cerca de madera entramada, un piso de madera y dentro de ellos algunas aplicaciones de iluminación generando un espacio perfecto. Y unos pequeños setos de no sé si es fresno o no sé, otro tipo de planta que pueda ser, con una topiaria en tipo esférica. Los jardines industriales es aquel que se utiliza en áreas verdes o parques industriales. Normalmente se utilizan para poder quitar esa forma tan rústica que pueda tener, cómo está enmarcada con alguna cantidad de elementos. Aquí no se logra ver por el color, pero se ocupa normalmente pastos del tipo Bermuda, que son los que aceptan gran cantidad de calor. Vemos elementos como cactus, vemos elementos más que puedan estar expuestos a la gran cantidad de calor y expuestos a la temperatura, como lo podemos observar acá. Aquí vemos algunas palmeras, algunos árboles cuniformes, y como les digo también, elementos como sábilas y demás. Igual acá podemos ver árboles de aquel lado a lo lejos, árboles con cierta altura que puedan permitir y complementar la imagen industrial que se logra ver. El jardín japonés, ya lo habíamos visto con anterioridad, viene principalmente en lugares o en templos religiosos, budistas o sintosistas, donde permitan una ceremonia. Están basados principalmente en el agua, las islas, puentes, linternas, pabellones. Vamos a ver que todo gira alrededor de lo que se llama montaña del eje del mundo, que es la región, en la región budista, que corresponde a una roca en el jardín. Vamos a ver que existen grandes elementos para generar un jardín. Viene primero la Shima, que es la isla, se utiliza para designar a las rocas del jardín y recinto que las contiene. Iwakura, que textualmente es el lugar donde ocupan las rocas. El monte Shumi, que ya habíamos explicado que es la montaña del eje. El monte Warai, Oaray, que es un lugar místico heredado precisamente de la mitología china. Después viene, esos elementos son marcas fundamentales, por eso vemos edificios de este tipo. Aquí estamos viendo este, una construcción basada en una pequeña isla o islote, muchas veces son artificiales, creados por el hombre, con elementos estructurales en madera para que no se vea la parte la parte fuerte del hombre metiéndole metal, se mete madera para poder seguir teniendo ese mismo nivel de naturaleza. Este, Estamos viendo árboles como el sakura, que son árboles que normalmente tienen flores blancas o rosas, que es el color más común del sakura. eh, Japonés. Aquí estamos viendo algunas imágenes del Sakura, aquí Sakura rojo y Sakura rosa. Aquí estamos viendo una pequeña laguna que nos permite precisamente ver las dos partes del alma, la parte física y la parte interna del alma. Caminos y pabellones no tanto con concreto, sino con algunas piezas con la piezas de madera o con piezas de mármol o de concreto, o si no con arena para que no afectar a la construcción del mismo lugar. Aquí vemos el deshoje, precisamente lo que a ellos les gusta mucho es precisamente ver esta imagen donde los árboles van perdiendo sus hojas por el renacimiento cultural que tienen siempre y la parte fundamentalista de la religiosidad asiática. Aquí vemos otro, vemos también incorporación de plantas o lirios y algunos tipos de pescados dentro de la laguna. Después viene el patio gallego, es es una pequeña mezcla entre el español y culturas romanas. Vamos a ver que normalmente son patios que sirven para iluminar partes interiores. Normalmente alrededor de eso tenemos estructuras con arcos que engloban una parte centralizada con depósitos de agua o fuentes. Entonces estamos viendo, se dan cuenta, son arcos. Esta fuente está alrededor del edificio. Tenemos algún espacio con algunas palmeras para dar sombra y poder dar calidad al lugar. Aquí estamos viendo otro jardín. Es muy parecido a los jardines que tienen muchas edificaciones en México o algunos otros palacios. Aquí está el jardín de Santiago de Compostela, igual. Elementos, vemos topiares algunas veces vemos algún tipo de arbustos con algún corte específico. Otro jardín muy común actualmente, principalmente en la parte tejana
de Arizona igual, o en la parte de México en el norte, empieza a salirse mucho esto, es el jardín de cactus y suculentas. Son jardines ¿cómo se llama? De plantas que no requieren tanta agua, sino que absorben la gran cantidad de agua del suelo y la mantienen durante mayor tiempo. Por eso estas formas peculiaridades, también igual con las suculentas, que son las pequeñas plantas que ven alrededor. Esas plantas que ven acá son las suculentas. Son excelentes para algunos espacios. Aquí podemos ver también algunas plantas de maguey o o vainas de igual del mismo tipo, nopaleras o demás. El principio es ocupar plantas que no ocupen tanta agua, que no requieran tanto mantenimiento y que estén prácticamente así durante todo el año. Se pueden ornamentar con piedras, normalmente piedras claras, para que sigan luciendo el tipo de elemento. Aquí podemos ver con algunas piedras de ríos y aquí vemos cactus y nopaleras para cualquier de este tipo de caminos. Aquí tenemos la misma imagen repetida en dos series. Esto se puede hacer no solo en jardines externos, sino también en jardines internos. A ver, jóvenes, aquí estamos viendo entonces las raíces. Se clasifican de tres maneras: por forma, por crecimiento y por anclaje. Vamos a ver las axonomorfas, que son las que van de manera vertical, gruesas y delgadas, las fibrosas, que es una gran cantidad de pequeñas raíces, las napiformes, de donde vienen precisamente el betabel, las zanahorias y demás, las ramificadas, las tuberculosas, donde viene la papa, la cueza, la papa de chayote, las adventicias, que es las que les digo que quedan completamente sobre el suelo, miren, como el árbol del tule que uno puede observar en ese tipo de ceibos. Las raíces, es importante que en una casa, pues, un edificio tener algo así cerca sí genera bastante problema porque puede afectarlo. Las acuáticas, que esto es principalmente a lugares ornamentales. Las que son parasitarias o chupadoras, como podemos encontrar aquí las nopaleras y demás. Las aéreas, que son las que se incrustan dentro de árboles, incluso las orquídeas. La orquídea es un elemento parasitario, se ancla a un árbol y le va chupando la vida a un árbol. Las de almacenamiento, como podemos ver aquí, algún tipo de tubérculos igual. Contráctiles, aquí vemos, por ejemplo, hasta para algún tipo de cebolla o cebollín. Y las fulcreas o zancos, que son estas que se van inyectando, entrando y saliendo del suelo, que también ocupan gran espacio, y tener algún lugar, una construcción cerca, pues no es idóneo. ¿Por qué? O tener mucho cuidado con esto, porque siempre lo llega a afectar. Ahí está. Como les venía diciendo, les voy a subir estos tres manuales. El primero, aquí está, es el manual de la jardinería. Viene una pequeña idea de cómo hacer el mantenimiento, cada cuánto tiempo. Este, y aquí viene, como les digo, las técnicas de jardinería, el jardín, las plantas del hogar, el diseño, la simbología. Aquí les voy a subir este otro material que es sobre la jardinería, el manual de la jardinería, cómo abonar un jardín, cómo mantenerlo bien. Y por último, este otro material que es el mantenimiento de un lugar, cómo cuidar y darle mantenimiento a un jardín o paisaje. Ya si ya lo hicimos, ya hicimos la plantación, qué tanto tiempo debemos hacer el cronograma de actividades, cada cuánto tiempo tenemos que cuidarlo y dependiendo del tipo de plantas que tengamos.